Hoy vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de alimentación va a aparecer lo que es un transformador. Ese componente tiene una terminal adicional, lo que se le conoce como derivación central o tierra. En esta imagen se presenta un transformador común donde de la salida se le observan dos terminales características. Y en la parte de abajo podemos ver ahora que en la salida está una terminal en el medio y que es de color amarillo. Esta es nuestra derivación central. En resumen, si nosotros tomamos la lectura del voltaje entre esa terminal y los dos extremos, tendremos la mitad. Por ejemplo, si se presenta un transformador que tiene un voltaje de salida de 24 volts, si medimos entre la terminal azul y la terminal de abajo, tendremos los 24 volts. Pero si medimos entre el azul y en el medio y en la amarilla, tendremos como resultado 12 volts. Y si mediremos entre la amarilla y la otra terminal, el resultado será lo mismo. El rectificador de onda completa se puede entender como un circuito en el cual la señal ya que se tiene de entrada se recupera sin que haya una eliminación de semiciclos. Por ejemplo, en este lado izquierdo vemos a la imagen característica de una señal senoidal, o como más conocido un semiciclo positivo y otro que también se le conoce como negativo. Y así va repitiendo en diversas ocasiones. Acá lo que tenemos y lo que denotamos como el voltaje de entrada que se encuentra acá en este bloque, que es el rectificador de onda completa, pues va a procesar la señal. Y bueno, a la salida que podemos observar que ahora los semiciclos parecen arriba del cero. ¿Qué quiere decir? Que ha rectificado la señal, es decir, que ha eliminado alternancias. Aparte de eso, en comparación al rectificador de media onda. En este intervalo de tiempo no hay ausencia, lo que quiere decir que la potencia será la misma. Es decir, que el semiciclo que se está integrando a la salida, ya como hemos mencionado, se corresponde como una carga. Pero, ¿cuál es el voltaje promedio en el voltaje de corriente continua? ¿Cómo se obtiene este circuito? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, como pues ustedes pueden ver, y ya la definición nos dice que es dos veces el voltaje pico sobre pi, lo que se traduce que es aproximadamente el voltaje de entrada, tendremos lo que es el 63.7%. Si recordamos, en el de media onda era alrededor de 31%. ¿Cuál es el circuito rectificador de media onda con derivación central? Bueno, tenemos acá y vamos a analizarlo desde la parte izquierda. Tenemos lo que es una fuente de corriente alterna, como la presentamos aquí, en la parte de arriba, que parece un fusible de protección también. Inmediatamente vemos como el transformador es todo ese bloque de un devanado primario a un devanado secundario. Lo que las dos líneas en rojo que aparecen acá se presentan al campo magnético que se producen para transferir potencia. Y bueno, esto que vemos aquí nos muestra lo que es un transformador de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje que aparece en la entrada es el mismo que se va a observar en la salida. Y bueno, esto sirve para acoplar entre las diferentes etapas y también como un sistema de aislamiento eléctrico. En esta segunda sección vemos que dos terminales que se debería tener el transformador y también vemos la derivación central. En este caso está conectada a la tierra. Pero, ¿qué es lo que tenemos con este circuito? Bueno, tenemos un diodo de 1 y un diodo de 2 que componen el rectificador de onda completa y finalmente vemos que la carga es el elemento que va a consumir la potencia que se está entregando a partir de esta etapa del circuito. Si tratamos de ver en componentes reales, bueno, acá tenemos nuestra fuente, que vamos como por ejemplo lo estamos tomando de un enchufe y del fusible de protección que ya mencionamos, tenemos al transformador con derivación central. Tenemos a los dos dedos que van a aparecer en el circuito. Ejemplificamos la carga como si fuera un foco y vamos a ver el devanado secundario. Debemos recordar que este es un transformador de 1 a 1, el cual no hay subida ni bajada de voltaje. Lo que tenemos en la fuente es lo que se va a ver reflejado en las terminales de un transformador y de los extremos. La derivación central, como ya lo hemos mencionado, se divide en el voltaje a la mitad. Cuando se mide entre la misma y una de las terminales de los extremos, podemos ver aquí en la imagen, acá que se presentan en esas flechas de señal de voltaje,
corresponde a la mitad del voltaje que tendríamos entre estos dos extremos. Esta denotación de voltaje secundario se refiere a que va a entregar eh, en esta sección el transformador. Puede ser un voltaje pico, es decir, el voltaje pico sería entre 2 o puede ser también el voltaje RMS entre 2, resumiendo que al final de esto se va a dividir y si lo mismo que hacemos en este lado, pues entonces la medición representará lo mismo. Ya sea voltaje pico, que es lo que queremos ver, se va a dividir entre 2 o el voltaje RMS. Entonces, ¿qué sucede con el voltaje que se verá o que se le entregará a la carga? Bueno, en la parte izquierda podemos observar un semiciclo sombreado que nos representa el análisis que vamos a hacer y que tiene que ver con lo que se conoce como semiciclo positivo. Durante este tiempo ya sabemos que la polaridad de la fuente tiene más acá arriba que acá abajo, por lo que se le entrega al transformador. Vamos a asumir que es un transformador de 1 a 1. Esta misma señal la vamos a ver en entre extremo de extremo y este de acá. Este potencial nos presenta el valor más alto y este el más bajo. Este punto que corresponde a la derivación central es un potencial más abajo. Entonces, ¿qué se pone en el signo negativo? Pero respecto a ese punto, asimismo, en este punto se representa un potencial más alto al de acá. Una forma de encontrar la analogía es pensando como un edificio. En este punto es el más alto. Tal vez el tercer piso con respecto a este es más alto con respecto a la planta baja. Ya hemos dicho que si medimos este extremo y este extremo, pues vamos a medir la mitad del voltaje bajo la polaridad de este diodo que queda en polarización directa. ¿Qué quiero decir? Que la circulación de corriente se va a dar a través de esta trayectoria que seguimos en la línea. Vemos que la corriente pasa por la carga y la corriente continúa a través de la Tierra y regresa a la derivación central. Pero, ¿por qué cuando la corriente llega a este punto no circula a través del diodo? Porque el potencial eléctrico es más alto. Tenemos acá respecto a este en polarización inversa, por lo cual la única trayectoria que les queda es a través del resistor de carga, de tal manera que el resistor de la salida, este voltaje corresponde a la mitad de lo que se tendría en los extremos. En esta se denota como voltaje de salida. Si queremos medir aquí, recordaremos que el voltaje pico, y si consideramos el nivel de corriente directa, tenemos un semiciclo. Hay que tener en cuenta la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordaremos que nos falta por analizar otro semiciclo. ¿Qué pasa durante este semiciclo negativo? Vemos que la parte sombreada que corresponde en el tiempo va a estar evaluado por el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente, si nos trasladamos a esta sesión, ¿qué es qué es la salida del transformador? Lo que observamos de manera inmediata es que la polaridad se ha invertido. El potencial eléctrico más alto ahora lo tenemos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tenemos en la parte de arriba. Si usamos el razonamiento y hacemos el mismo eh, análisis que el caso anterior, asumiremos que en este diodo estará polarizado en directa, por lo que nos va a permitir la circulación de corriente a través de la carga. Y en este punto negro se nos representa una posible opción para el desplazamiento de la corriente hacia el diodo 1. Pero nuevamente, en este potencial eléctrico, si bien es el más bajo en relación a este, por la presencia del diodo, la realidad es que sigue siendo más alto que el potencial eléctrico que vemos acá, porque este punto y esta terminal representaría lo que es el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que la circulación de corriente a través de la carga, y vemos que el hecho que el potencial eléctrico que aparece aquí es más alto en relación al que se observa del otro lado de la resistencia, es que a donde está conectada la Tierra, que va de hecho a la derivación central, por esa razón vemos que la carga vuelve a haber en un semiciclo positivo por la polaridad eléctrica que estamos viendo aquí o se refleja en su medición en algunos casos de llevar a la práctica. De tal manera que si comparamos ahora este círculo de media onda, podemos identificar que durante este tiempo el que no entregaba corriente a la carga, vemos que en este caso sí está haciendo. Acá se observa de manera sombreada lo que es la carga. Pero, ¿cuánto vale el voltaje de salida
que se le va a la carga. Veámoslo en la siguiente imagen. El voltaje pico de salida secundario. Recordemos que el voltaje se mide entre este punto y el otro punto, dividido entre 2 menos el voltaje que aparece en el diodo. Para que cada intervalo de tiempo que queda polarizando directa, eh, para ese ejemplo se queda en directa, entonces corresponde a ese valor de voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad de la fuente se invierte, siendo más acá y menos aquí, el que se queda con los 7 volts corresponden a la sub 2. Eh, pero entonces, ¿cuál es la siguiente o qué es lo que debemos de analizar del concepto? El voltaje pico inverso, recordemos que el voltaje no es el que al que se le va la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo que se quedan en polarización inversa. Que sabemos que para el primer semiciclo de polarización inversa, el diodo de sub 2, eh, cuando esta polaridad se invierte en la otra mitad del ciclo completo, el que va a quedar en inversa va a ser el sub 1, el diodo 1, en este caso. Dice acá que el enunciado, ¿cuál es el voltaje pico inverso a través de el diodo 2? Vemos la definición y hay una resta. Este valor ya lo hemos visto y corresponde al valor que se le ve en la carga. ¿Por qué razón? Porque en este potencial eléctrico que tenemos en este extremo del resistor es el que tiene la terminal del diodo del sub 2, que es en el cátodo. Por eso saben que la misma ecuación que aparece acá es el voltaje de pico inverso, se mide definitivamente entre las terminales del diodo 2. Entonces, ahora en el potencial eléctrico o el voltaje que se mide en la terminal, en este caso en el ánodo, para cuando tenemos esta polaridad de la fuente, es la mitad del voltaje de salida del transformador. ¿Por qué tenemos esto? Ya lo hemos dicho porque es como si estuviésemos midiendo entre esta terminal y esta de acá, en el signo negativo, y aparece que porque estamos tomando como referencia la terminal del ánodo del diodo. Si nosotros midiéramos lo que es con respecto a este punto, entonces tendríamos el potencial eléctrico con el signo positivo, de tal manera que si se desarrolla la expresión, recordemos que la diferencia del potencial se calcula entre el potencial eléctrico que hay acá menos el potencial eléctrico del otro lado. Por esa razón, aparece esto menos el voltaje o el potencial eléctrico que aparece aquí. Algebraicamente esto cambia de signo. En medio de eh, este dispositivo, ustedes, bueno, en el medio con este positivo, ustedes pueden ver que ya se va a sumar y hay que considerar la diferencia del potencial que aparece entre las terminales del diodo eh, para poder obtener lo que es nuestros cálculos y puedan coincidir con lo que se muestra, digamos, en este caso, en un osciloscopio. Este es el resultado y este es el voltaje pico inverso que está en función del voltaje pico secundario. ¿De qué otra forma se puede expresar ese voltaje de pico inverso? Lo vamos a ver en términos de voltaje de pico de salida que reiteramos que es el voltaje que aparece acá. ¿Cómo se hace esto? Esta expresión multiplica por 2 y se resuelve para el voltaje de pico del pico secundario que será sustituido en esta parte de expresión del voltaje de pico inverso. Después de hacer esto, podemos ver que el resultado nos dice que el voltaje de pico inverso terminará siendo 2 veces el voltaje pico de salida. Es decir, el voltaje que aparece aquí en la carga será más la caída del voltaje que hay en uno de los lados. Con esto se termina el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, en el que se ha definido los parámetros comunes, el voltaje que se le ve a la carga, y el voltaje pico inverso que aparece en las terminales del diodo, al que corresponde en cada caso de polarización inversa. Y pues esto ha sido la explicación del rectificador de onda completa con derivación central. Hasta luego.